Se nos pide que encontremos el límite de la secuencia dada por una sub n. Mirando el teorema a continuación, si un sub n es igual a la función f de n, y el límite cuando x se aproxima al infinito de f de x es igual a L, entonces un sub n converge a L, y el límite cuando n se acerca al infinito de un sub n es igual a L. Entonces este teorema nos dice que determinamos el límite de una secuencia. De la misma manera determinamos el límite al infinito de una función. En lugar de definir formalmente una función f de soft de n es igual a sub n, normalmente solo dejamos la fórmula para una sub n ser igual a una función de n, y determinar el límite a medida que n se acerca al infinito. Entonces el límite de la secuencia es igual al límite cuando n se acerca al infinito del coseno n. Dividido por 2 elevado al poder de n. Y luego, para ayudarnos a determinar este límite, veremos qué sucede con el valor del numerador y el denominador a medida que n se acerca al infinito. Entonces, centrándonos solo en el numerador, debemos reconocer que la función coseno solo tiene salidas en el intervalo cerrado de 1 a 1 negativo, y por lo tanto, cuando n se acerca al infinito, no se acerca a un valor particular, pero siempre tendrá un valor en el intervalo cerrado de 1 negativo a 1. Y ahora, veamos el denominador. En el denominador, tenemos 2 elevados a la potencia de n. Entonces, cuando n se acerca al infinito, estamos elevando 2 a potencias cada vez más grandes, y por lo tanto, 2 elevadas a la potencia de n se acerca al infinito positivo como n se acerca al infinito. Así que ahora tenemos que averiguar qué está sucediendo con el valor de toda esta fracción si el numerador siempre tiene un valor en el intervalo cerrado de 1 a 1 negativo y el denominador aumenta en ese límite. Bueno, esta fracción se acercará a 0 tanto desde el lado positivo como desde el negativo, ya que el numerador puede ser ya sea positivo o negativo. Y por lo tanto, este límite es igual a 0, lo que significa que la secuencia, un sub n, converge a 0. Esto significa que a medida que usemos esta fórmula para generar más y más términos en la secuencia, el valor de los términos se acercará a 0. Para verificar esto, veamos el gráfico de la secuencia, una sub n. Entonces tenemos n a lo largo del eje horizontal, y una sub n a lo largo del eje vertical. Y observe cómo a medida que generamos más y más términos en la secuencia, el valor de los términos se aproxima a 0, tanto del lado positivo como del lado negativo. Entonces, este gráfico verifica que la secuencia converja a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.